Agradecer la presencia de estudiantes, profesores, y por supuesto la presencia de los panelistas que hemos invitado, que en unos momentos vamos a pasar a presentar. Esta jornada se realiza en una fecha muy cercana al 2 de abril, que como ustedes sabrán es el día en que se conmemora a los héroes y a los caídos de Malvinas, a los veteranos, digamos. Y en realidad no es solamente esto lo que nos motiva a realizar esta jornada, porque sabemos que sobre la nostalgia es muy difícil construir un futuro mejor para los argentinos. Por el contrario, es sobre la base de la comprensión del pasado y del presente de este conflicto, a partir del cual nosotros podemos develar los caminos a seguir para que las Malvinas finalmente sean argentinas. Y desde este punto de vista de la actualidad, digo, es que podemos afirmar que no es el principio de autodeterminación de los pueblos lo que moviliza a los ingleses. 60.000 millones de barriles de petróleo y enorme cantidad de recursos pesqueros es lo que hoy moviliza a la potencia más colonialista del mundo para quedarse con las islas. Y por el contrario, es la defensa de nuestra soberanía política y nuestra soberanía económica lo que motiva a nosotros y a todos los países de América Latina y el Caribe a decir al unísono que las Malvinas son argentinas y el petróleo también. Pero esta afirmación no tiene ninguna validez o pierde fuerza en la medida en que no entendamos que es imposible llevar adelante un proyecto de patria libre, justa y soberana si no tenemos la independencia cultural necesaria para pensar desde nuestro propio punto de vista este conflicto y otros más. Y por este motivo sabemos que jornadas de este tipo tienen una relevancia importante en la medida en que es necesario resistir culturalmente el ataque permanente que varios de ustedes pueden haber visto en los medios por parte de los medios de comunicación y de intelectuales promovidos por los medios de comunicación, léase Beatriz Arlo, entre otros, ¿no es cierto?, a la política llevada adelante por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de recuperación de la soberanía sobre las islas. Así que esperamos que esta jornada sea un aporte para la creación de pensamiento propio tan necesario para lograr una Sudamérica democráticamente unida, independiente cultural y económicamente, y por supuesto solidaria entre pueblos y países. Así que vamos a ver un video que hemos hecho para introducir. Malvinas, la guerra que Argentina casi ganó y que Gran Bretaña va a perder. Un reconocido autor dijo: la guerra es la continuación de la política por otros medios. La Agrupación Universitaria Nacional entiende que la política es la continuación de la guerra por otros medios. De esto se trata. A finales de 1981, el gobierno de Margaret Thatcher anunció la venta de sus 2 portaaviones y el retiro de sus grandes buques de desembarco. Este plan de recorte de la Marina le hubiera impedido al Reino Unido la capacidad de efectuar grandes operaciones anfibias. La Royal Navy iba a ser reducida a una fuerza de defensa costera. Si se completaban los planes de retiro de los 2 buques anfibios principales y de los 2 portaaviones, no hubiéramos podido hacer frente a la Fuerza Aérea Argentina, ni haber llevado adelante profesionalmente un desembarco con nuestras tropas. La Argentina hubiera tenido una mejor oportunidad por 2 causas. Primero, porque Gran Bretaña estaba desafectando muchas unidades navales. Por otro lado, la Argentina esperaba recibir material de ataque bastante moderno. Si Argentina hubiera mantenido la fecha original de su plan, la historia de Malvinas podría haber sido muy diferente. Quizás, si no hubiéramos sido capaces de montar la operación, las Falklands se hubieran llamado Malvinas desde 1982. El primer factor clave fue el tiempo. El plan original de Argentina era lanzar la operación a finales del mismo año. La Marina Argentina hubiera recibido en mayo de 1982 4 veces más misiles Exocet que los que tuvo durante la guerra.
junto con el avión Superintendente, el misil Exocet, conformaban un sistema de armas que estaba fabricado, pensado para afectar o dañar y atacar buques del enemigo. Y para el 2 de abril recién lo estaba recibiendo. Había recibido algunos aviones, creo que 8 o 10, algo así, no estoy seguro, pero sí había recibido solamente 5 misiles Exocet. Si hubieran esperado 6 o 9 meses más para lanzar la operación, sospecho que no hubiéramos estado en condiciones de responder adecuadamente. La política argentina y latinoamericana, a la que se suman otros países del mundo, en estos momentos 6 premios Nobel, y finalmente la fuerza de los hechos, preanuncian la futura derrota británica, a condición de que los argentinos seamos muy argentinos. Los intereses que hoy están en juego son los que explica el siguiente cuadro. Sabemos quiénes participan del negocio de explotación ilegal de recursos en Malvinas, que es ilegal en la medida en que el Estado británico no puede otorgar permisos de explotación en un territorio cuya soberanía no le pertenece y que todavía está en disputa. Uno de los involucrados en este negocio malvinense es la banca norteamericana Goldman Sachs, que es al mismo tiempo accionista, 18% del grupo Clarín. El valor ya fue exhibido. La esperanza crece en jornadas como esta. Histórico, Manuel Dorrego, es un instituto creado por decreto por la Presidencia de la Nación con el propósito de revisar la historia argentina y recuperar aquellas figuras nacionales, populares, que muchas veces en la historia oficial de la academia son dejadas de lado. Vicepresidente de dicho instituto y además hijo de Jorge Bernardo Ramos, escritor de, entre otras obras, Historia de la Nación Latinoamericana, una obra que hoy está de moda y en boca de muchos presidentes de América Latina, entre otros Chávez. Así que bueno, un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Realmente estoy muy contento de visitar la provincia, de acompañarlos en esta jornada y especialmente también conmovido por quien es el anfitrión, que es la Agrupación Universitaria Nacional, que tiene una historia particular. Aquí me contaban los compañeros que un día le pusieron qué nombre ponerle a la agrupación y bueno, el intelectual conocido, el argentino y latinoamericano Mauro Aguirre, que le había comentado de que había visto una corona de una sola agrupación universitaria, que era la Agrupación Universitaria Nacional. Y eso a los muchachos les dijeron, bueno, si le hizo el aguante a Jaureche, bueno, ahí no. Pero yo les quería contar algo más sobre AUNO, lo que significó AUNO. Hubo pocas veces, casi diría que a lo largo del siglo XX, ayer nomás, en donde coincidieron las luchas de los trabajadores con las de los estudiantes. Creo que fue en la reforma del 18 y en 1969, en el Cordobazo, donde obreros y estudiantes salieron juntos a las calles. O sea, normalmente a lo largo de nuestra historia, producto de la gran colonización cultural, los trabajadores y los estudiantes marcharon siempre en veredas distintas. Incluso la Federación Universitaria Argentina, la FUA, participó en los golpes del 55, contra los golpes militares, apoyó el golpe contra Irigoyen, el golpe contra Perón. O sea, hubo una tradición, vamos a llamarle antiperonista, antipopular, en general del movimiento estudiantil argentino, salvo en el Cordobazo, que fue una epopeya, porque fue una gran movilización en Córdoba que se expandió en todo el país y generó finalmente esa unidad obrero estudiantil, el retorno de la democracia en los años 70, el retorno del general Perón. ¿Y en qué se formó esa agrupación universitaria nacional?
esa agrupación universitaria nacional que salió a la calle y condujo esas luchas populares en Córdoba, se formó se inspiraron esos jóvenes estudiantes, se inspiraron en el pensamiento político de Manuel Ugarte, que era un socialista del principio del siglo del 1900, que era un latinoamericanista, que hizo una gran aventura intelectual planteando la necesidad de la patria grande. Su gran obra fue Patria Grande, ¿no? El destino de un continente, varios libros que tuvieron gran éxito en toda América Latina, en España y en Francia, pero nunca fueron editados en la Argentina. El sistema cultural evitó que los libros de Ugarte fueran editados. Y en esa memoria de un socialismo, él integraba al Partido Socialista, que después rompe con el socialismo porque él interpreta que el Partido Socialista en aquel momento planteaba el internacionalismo que se daba de choques con el latinoamericanismo, ¿no? Digamos, plantear el internacionalismo en abstracto nos llevaba a no plantear, hacer la diferencia entre países imperialistas y países opresores, países coloniales o países imperialistas. Ahí Ugarte hace ese clic. Esa tradición socialista nacional la toma Abelardo Ramos, gracias por el recuerdo de mi padre, Jorge Abelardo Ramos, y todo un conjunto de pensadores de la izquierda nacional, que dan una batalla junto a Jauretche, Carolina Ortiz, Chávez, el argentino, y una serie de intelectuales, Strindberg, Blas Alberti, una gran batalla intelectual en los años 60 contra el colonialismo cultural, contra esa hegemonía liberal, y se crea de alguna manera el revisionismo histórico, porque la historia que nos venían planteando era otra, era la historia de los que habían ganado, aliados de los ingleses, en las distintas guerras civiles argentinas. Y ahí se crea el revisionismo histórico con Jauretche, Palabrini, Puigros, Ramos, etc. Esa nutriente del revisionismo dio fuerza a la corriente universitaria de la izquierda nacional, que se transformó en AUN en los años 70 y derrota en las elecciones universitarias por primera vez a la franja morada radical, al Partido Comunista, al Partido Socialista, arma una alianza interesante y gana por primera vez en la historia argentina la Federación Universitaria Argentina, que levanta las banderas del 17 de octubre, del retorno de Perón, la democracia, y planteaba la integración latinoamericana. Ese AUN que se formó en las calles de Córdoba, en las calles luchando contra la dictadura, tiempo después renace con energía y con esta fuerza y con esta valentía de reivindicar las Malvinas hoy aquí en Mendoza. Así que bueno, yo un sincero aplauso y reconocimiento a tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que el imperialismo está como un tigre con hambre, está en crisis el imperialismo. Me refiero a Estados Unidos, Europa. Están en crisis, incluso tienen problemas de desocupación, cierre de industria. Estados Unidos está gastando 700.000 millones de dólares por año en armamento. El 50% de los gastos de armamento que gasta el mundo, todos los países del mundo, la mitad lo está gastando los Estados Unidos. Están como fuera de sí. Y tienen un grupo de países en decadencia, también desesperados como ellos, como Francia, Inglaterra, en menor medida también Alemania, incluso Italia, que hicieron de peones de ellos en Libia, cometiendo un genocidio hace poco, bombardeando sus ciudades por doquier, y con un grupo de mercenarios llegó al extremo de masacrar a Gaddafi delante de las cámaras. Gaddafi fue uno de los que nos mandó esos misiles para ayudar a Argentina, y eso es imperdonable para el imperio. O sea, demoraron y en un momento se la dieron. No estoy diciendo nada nuevo. Bombardearon Irak desde hace varios años, que vienen bombardeando Irak, Afganistán desde hace años y años,
todo a través del petróleo, de la búsqueda del petróleo, bien como planteaba acá el compañero, a través de la energía para producir y generar y mantener en marcha esa máquina infernal de la guerra. Pero están en crisis y son tan peligrosos, ya digo, como un tigre con hambre. Y la noticia buena es que están mirando para otro lado, no están mirando para América Latina en cuanto al armamento, porque nosotros hacemos una diferencia en el planteo teórico sobre lo que es una colonia y una semicolonia. O sea, el imperialismo se ha movido a lo largo de su historia a través de los ejércitos, ocupando los territorios, quitando sus riquezas naturales, pero también se ha manejado a través de un sistema cultural. A veces es más barato a través de los medios de comunicación y generando una política de colonización cultural, de comprar intelectuales, que algunos se presentan gratuitamente. Yo estoy integrando, como me había presentado, el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, y generó la creación de este instituto una gran polémica. ¿Qué quieren revisar? Decía Romero, Beatriz Arlo, Eliachev. ¿Qué quieren revisar? ¿Por qué no miramos para el futuro? ¿Por qué queremos mirar tanto el pasado? Pero no conocer nuestra historia es como no tener memoria, salir un día, levantarnos de nuestra casa, salir caminando y no saber quiénes son nuestros padres, qué hicimos ayer, de dónde venimos. Eso es la historia. Y resulta que tenemos una historia justamente muy comprometida. Una historia donde Mitre no solo hizo la guerra, el genocidio en el Paraguay, sino que escribió después inteligentemente el discurso, escribió la historia, y para mejor dejó un diario y medios de comunicación que le cuidan la espalda todos los días. Muy inteligente, pero bueno, también está el rol que tenemos que jugar nosotros, los que tenemos un pensamiento nacional, popular, federal, latinoamericano. Tenemos que ir generando al mismo tiempo esa batalla. ¿Por qué? Porque los movimientos nacionales, el irigoyenismo en su momento, el peronismo, actualmente el kirchnerismo y las variantes del peronismo que hay, nunca se ha ocupado en sí mismo de esa gran batalla cultural. ¿Por qué? Porque las necesidades sociales, las necesidades inmediatas frente a la injusticia social hace que se quede de lado los temas culturales. Pero me da la impresión de que en este momento las cosas están cambiando, de que hay una voluntad por parte de la Presidenta de la Nación de generar una política cultural distinta, de dar esa batalla, y de los presidentes latinoamericanos también. Y acá entra Malvinas, porque cuando los presidentes latinoamericanos plantean que las Malvinas son argentinas, nosotros hemos planteado que las Malvinas son latinoamericanas. Es una fantasía eso de la Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, etc. Nosotros somos producto de un fracaso histórico, que fue la lucha de nuestros libertadores por la independencia, y a partir de ese triunfo por la independencia perdimos nuestra unidad nacional y nos partimos en 20 pedacitos. Estados Unidos son justamente eso, los Estados Unidos. Ellos lograron su independencia y su unidad. Nosotros logramos nuestra independencia y perdimos la unidad, y ahí nos dividimos. Y hoy nos encontramos con un momento donde creo que la historia ha juntado la idea con el tiempo. El tiempo pareciera ser que es este. Aparentemente el tiempo es este. Los presidentes latinoamericanos se han reunido en la CELAC, un nombre medio raro. Escuchamos, claro. La CELAC, que nos sorprendió a los que vamos siguiendo un poquito la investigación histórica y esto, que nos sorprendió, que es el acontecimiento más importante de los últimos 200 años en la historia política de América Latina. La CELAC fue lo que intentó Bolívar, reunir a todos los líderes de América Latina sin Estados Unidos y las fuerzas europeas. Y se logró en Caracas, en la CELAC. Se logró hace pocos días. De México a la Argentina, todos los presidentes reunidos, planteando sus objetivos comunes, planteando las dificultades. ¿Cuál es la divisoria de aguas hoy en América Latina? ¿Qué es ser revolucionario o qué es ser contrarrevolucionario?
¿Cuál es la cuestión hoy en América Latina? Es los que están por la unidad y trabajan por la unidad de América Latina y los que están en contra. Los que están en contra de la unidad o se hacen los tontos están en la contrarrevolución. Hoy yo estoy más cerca de Santos de Colombia, que es un reaccionario, un liberal, que de Tabaré, del Frente Amplio de Uruguay, que ante el conflicto con las pasteras recurrió a Bush contra la Argentina. Si Santos se reúne con Fidel Castro, con Chávez, y empieza a plantear la necesidad de la unidad, bienvenido Santos a la integración latinoamericana. O sea, no solo nos quedemos con las banderas revolucionarias en abstracto, sino en lo concreto. Hoy la integración latinoamericana es un deber. Estuve el otro día en Caracas, así que discúlpenme si estoy un poquito chavista. Pero, bueno, ahí le planteaba al ministro de Cultura de que era necesario hacer el eje Buenos Aires-Caracas, o Argentina-Venezuela, porque ellos nos necesitan. Nos necesita mucho el peronismo. Chávez dice que es peronista, es un peronista bolivariano. Y nos necesita porque el nutriente ideológico de Chávez está basado básicamente en el apoyo del socialismo cubano, del Partido Comunista Cubano, de la socialdemocracia, y él es un militar católico. Entonces tiene como ahí una serie de distintos elementos que se conjugan y generan ese movimiento que hoy es punta en América Latina. Y nosotros, que muchas veces por nuestra propia formación, tal vez más conservadora, en la Argentina, digamos, frente a un Chávez tan audaz, que pone los dedos en Irán, pone los dedos, no se asusta diciendo guarda, ¿no? Entonces me hace acordar lo que decía Metol Ferré cuando le preguntaron al uruguayo, al filósofo uruguayo ya desaparecido, le preguntaron, dice, ¿pero qué opina usted de Chávez? Entonces Metol dice, bueno, dos cosas de Chávez. Una, no toquen a Chávez. Si tocan a Chávez, tocan a América Latina y América Latina no lo va a permitir. A Chávez no se lo toca. Punto 2. Chávez, no van a hacer pelota. Bueno, pero necesitamos, o sea, yo creo que el equipo de presidentes que tenemos es un gran equipo. Con Dilma, con Cristina, con Chávez, con Evo. No se dio nunca. Y todos con un criterio de integración. Y algo que va para nosotros, para los que estamos sentados acá. Tete Mujica dijo en una de esas reuniones, dice, nosotros estamos trabajando por la unidad, pero nunca había una huelga de estudiantes, de obreros, de trabajadores por la unidad latinoamericana. O sea, me da la impresión de que los presidentes nuestros van adelante nuestro. Con esa frase yo me quedé frío. Y después Chávez, en la CELAC, leyendo Historia de la Nación Latinoamericana, dijo, nuestros próceres, San Martín, Bolívar, Artigas, no están en nuestras espaldas, están adelante, nosotros los estamos siguiendo, estamos intentando cumplir el sueño que ellos marcaron, el camino que están. O sea que nosotros no nos tenemos atrás, tenemos adelante a San Martín, tenemos adelante a Artigas, a Bolívar, y adelante a nuestro presidente, y nosotros estamos en la retaguardia. Nosotros tenemos que constituirnos como militantes de la unidad latinoamericana, ver qué podemos hacer para la unidad latinoamericana, desde cada uno de nuestros ámbitos. Eso es la clave hoy de la independencia nacional, de la recuperación de las Malvinas, de la salida del mar de Bolivia. El otro día acompañé a compañeros bolivianos en Buenos Aires en un acto en la Plaza Rivadavia, está Bolívar, un acto por la soberanía marítima boliviana. Y yo planteé, cuando me tocó hacer uso de la palabra, que no estaba en un enfrentamiento con Chile, sino que estaba en la liquidación de ese sindicato, que es el sindicato de las aduanas internas. Nosotros tenemos que tener una barrera proteccionista industrial nacional, que está llevando muy bien Moreno, que están denostados, pero hacia afuera, no hacia adentro. Hacia adentro tenemos que constituirnos con una libertad absoluta de bienes industriales y de bienes y materias primas y también de personas, de hacer de esto la gran nación latinoamericana. Así que yo, para darle el contexto a esto, en el cual estamos dando los 30 años de Malvinas,
podría sintetizar en que los 19 pensadores cipayos, encabezados por Beatriz Saba, encabezados por un tal Palermo, por Eliachev, Leuco y tantos otros periodistas, que criticaron tanto el Instituto Manuel Dorrego de Revisionismo Histórico, diciendo que esto que hay que revisar. Ellos, sin darse cuenta, constituyeron un nuevo instituto de revisionismo histórico, porque propusieron que la Argentina cambie su posición histórica frente a las Malvinas para defender el derecho de los quechas, ¿correcto? Plantearon ese revisionismo. Entonces yo les propongo que se cree el Instituto de Revisionismo George Canning, impulsado por ellos, ya que están planteando la posición inglesa en territorio argentino y latinoamericano. Quiere decir, amigas y amigos, de que la batalla hoy es cultural. ¿Y por qué es la buena noticia? O sea, la buena noticia es de que tenemos al imperio sanguinario y terrible apuntando hacia otro lado del mundo. Y nosotros tenemos un continente democrático, en paz, con presidentes valientes, que tienen claro el objetivo sanmartiniano y artiguista y bolivariano, y que solo hace falta que nosotros mismos, cada uno, asumamos un compromiso militante para acompañarnos en esta gran tarea de la integración. Así que yo sintetizaría lo de Malvinas, para los que no lo entienden, que muchas veces los argentinos tenemos esas cosas que en medio de los extranjeros no entienden, ni que es el peronismo, ni Maradona, ni las Malvinas, que Malvinas es un sentimiento, es una bandera de lucha, es una espina que tenemos clavado en el pecho, que nos recuerda día a día la necesidad de la emancipación nacional y la necesidad de la emancipación cultural. Para no extenderme más, termino aquí y después, si quieren, podemos contestar algunas preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Vamos a pasar al segundo expositor, panelista Juan Gardes, director del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro y además, en sus palabras, militante del Movimiento Nacional Peronista, y esto es una intimidad, disculpame Juan, pero hombre de poesías recitadas también, así que vamos a ver si se anima. Gracias. Creo que ustedes coincidirán conmigo que es imposible plantear, estudiar la historia argentina si al mismo tiempo no estudiamos la historia del Imperio Británico. Y esto no es un atributo únicamente de la historia argentina, sino yo diría es un atributo de la historia mundial. Inglaterra del siglo XIX y buena parte del siglo XX, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, fue el líder de los imperios del colonialismo en el mundo. Un gran escritor, compañero, que Víctor ha citado, Blas Alberti, escribió un artículo que se llama El verdadero rostro del Imperio Británico, entre otras cosas lo siguiente: la historia moderna fue escrita en realidad bajo el imperio de sus más importantes beneficiarios, entre los que los ingleses resultan ser los más altos exponentes. Fueron los ingleses los que, mediante el despojo y el pillaje de sus corsarios temibles, la piratería, acumularon el oro y las piedras preciosas que abarrotaron las arcas de sus bárbaros monarcas de la época clásica. La esclavitud fue una de las perlas magníficas de esa grandeza, y todo el mundo sabe que los ingleses se destacaron como célebres tratantes de negros. A su vez, internamente, el capitalismo británico se edificó sobre una masa impresionante de cadáveres de niños y mujeres esclavizados en la agotadora jornada de trabajo. Podemos recordar en ese sentido los libros de Charles Dickens, donde habla de todo este tema. Inglaterra siempre se presentó en su expansión hacia el universo, hacia el mundo, como la acción civilizadora del hombre blanco, cantada por el poeta inglés por excelencia del imperio, que era Kipling.
Blas Alberti también nos ilustra sobre el tema diciendo lo siguiente: los 100 años de dominación inglesa de la India, nada puede decirse a favor de la pretendida acción civilizadora que loaba Kipling. La antigua civilización del Índico, con sus 140 millones de habitantes en 1800, se convertiría en un codiciado mercado para la exportación extractiva de Inglaterra. Los británicos arrasaron la tejeduría artesanal de la India, utilizando el método de la matanza o el refinado sistema de cortar el pulgar de las tejedoras para que éstas se vieran imposibilitadas de manipular los telares. Esto fue la acción civilizadora del hombre blanco europeo, el hoy llamado tercer mundo, la India y desde luego la Argentina. ¿Qué podemos decir de la relación que ha tenido en todo el siglo XIX, incluso antes, y en gran parte del siglo XX, de Inglaterra con la Argentina? Vayan algunas muestras, como por ejemplo el llamado Pacto Roca-Rusiman, que se hizo en 1933, después del golpe de Estado que derrotara a este gran presidente argentino, que fue Hipólito Yrigoyen, en el año 30. En aquella oportunidad, el vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo del conquistador del desierto, expresó que la Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. Esto decía un argentino. Y en dicha comitiva había un tal Guillermo Leguizamón que remató un discurso diciendo: la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad, la reina Victoria. ¿Cuál era la joya más preciada de Inglaterra en la Argentina? Esa joya tenía 4 patas, se vestía de cuero y respondía al simpático nombre de Shorton o Aberdeenangus. Eran las vacas, las carnes argentinas que se exportaban y que alimentaban profusamente a los ingleses y en particular a su clase obrera, que necesitaba buenas proteínas para ser explotados como lo eran en aquel entonces. Las relaciones bilaterales desiguales que hubo entre estos dos estados, entre Inglaterra y Argentina, estaban relacionados en lo que era un estado central, un estado europeo, un estado que dominaba el mundo, frente a un estado periférico como era la débil Argentina de los años 30. Esto fue contado por grandes historiadores argentinos. El Víctor lo ha nombrado a su padre, Bernardo Ramos, por Calabrini Ortiz. Calabrini Ortiz es historia de los ferrocarriles argentinos. Si ustedes quieren conocer la verdadera historia del imperio argentino, hay que leer el libro de ese, quizás ya lo han leído. Argentina sufrió de parte de Inglaterra muchas agresiones a lo largo de toda su historia. Empiezan con la invasión de las Islas Malvinas, las que finalmente en el año 1833 logran quedarse definitivamente hasta abril del 82, en que temporariamente las pudimos recuperar. Las invasiones inglesas en 1806, en 1807 en Buenos Aires. Y acá quiero hacer una breve reflexión sobre cómo se defendió Buenos Aires frente a esas invasiones. Crearon criollos españoles, en ese entonces había muchos españoles y estaban los criollos, los argentinos, digamos así, crearon lo que se llaman las milicias populares. Se organizaron en milicias populares y rechazaron al ejército más poderoso del mundo, que era el ejército inglés, que era el que había conquistado medio mundo, que había conquistado la India, buena parte de África. A ese ejército lo derrotaron las milicias populares. Después, esas milicias populares comenzaron a organizarse. Y los criollos le ganaron de mano a los españoles y las pudieron obtener y organizarlas políticamente ellos. Esas milicias populares es el origen del ejército argentino. El ejército argentino tuvo un origen nacional, tuvo un origen popular. Cada vez que el ejército argentino lo recordó, tuvo sus páginas más brillantes, más memorables. Cada vez que lo olvidó, tuvo sus páginas más oscuras, sus páginas más trágicas.
Y el otro tema, digamos, que no militar, pero sí que tiene que ver con la expoliación que Inglaterra ha hecho de la Argentina, comenzó con un hecho financiero como el crédito de la llamada Valley Brothers, en los cuales el 100% que tenía que llegar llegó, no sé, 25, 30, no me acuerdo cuánto era, y eso se pagó con intereses usurarios durante casi un siglo. Así que con Inglaterra hemos tenido, digamos, toda una relación, digamos, de los cuales algunos argentinos se enriquecieron. Rivadavia era el presidente, cuando fui nombrado presidente de las Provincias Unidas, era a su vez director de la Mining Company, una compañía minera de origen inglés, y él fue uno de los que impulsó este crédito de la Valley Brothers. Por consiguiente, cuando se da el hecho de las Malvinas en abril del 82, había detrás de ello toda una historia de enfrentamientos entre Inglaterra y Argentina. No fue un hecho aislado, fue un hito histórico continuador de toda una serie de luchas que hemos tenido contra Inglaterra. En este reciente libro que acabo de sacar en noviembre del año pasado, que se llama Argentina busca la memoria olvidada, o sea, la memoria histórica de nuestra conciencia histórica, he escrito, hay un subcapítulo dedicado a explicar lo que es el proceso, lo sangriento que fue, y se llama Entre el horror y los dólares baratos, porque ustedes recordarán que con el dólar barato de aquel entonces, nuestra clase media acomodada viajaba a Miami a comprar todos los electrodomésticos de la época. Se hizo muy conocido en ese entonces la famosa frase del M2. Los dólares baratos que conseguíamos los argentinos por algún artificio financiero, que significaba, por otro lado, una gran exploración y un gran drenaje de nuestras divisas hacia el exterior, fue parte, digamos, del llamado proceso. Aparte de la cuota que es tan conocida, la cuota de sangre y fuego, con que la dictadura cívico-militar de Videla y Martínez de Oz impuso en Argentina, está también el trasfondo, la última razón de que fue la política económica con la paz de los cementerios. Eso fue finalmente el proceso cívico-militar de estos tipos. La política económica de exploración y drenaje que nos hizo tener una deuda externa que, gracias a Dios, en los últimos tiempos estamos consiguiendo zafar. Pero hay un subcapítulo que quiero leerlo, que lo denominé Un rubio al tiempo pirata, donde trato de explicar lo que significa las veleidades de la historia, o que son sometidos los pueblos o las circunstancias de la historia. Como toda musa, Clío, inspiradora de la historia según los griegos, suele ser veleidosa e imprevisible. Por algo tiene nombre de mujer. Pues si no fuera así, sería imposible imaginar en aquellos tiempos que un majestuoso general, me estoy refiriendo a Galtieri, a la sazón presidente de facto de los argentinos, alabado por Estados Unidos y comprador de armas europeas, tuviera la osadía de recuperar las Islas Malvinas usurpadas por los ingleses en 1833. Pero detrás de Clío saben jugarse en el signo que suelen superar las primitivas intenciones de quienes ponen en marcha el juego de la historia. Lo cierto es que la Argentina cambió en esa madrugada. Con las tropas argentinas en las Malvinas saltó en pedazos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y la doctrina Monroe, conjuntamente con la supuesta amistad de los Estados Unidos y Europa, vendedores de insumos industriales y compradores de los jugosos bonos que alimentaban nuestra deuda externa. Argentina recibió el entusiasta apoyo de América Latina y volvió, al fin, su mirada hacia una hermandad que supo desconocer. Los argentinos redescubrieron que había una patria común, la patria grande latinoamericana. Las Fuerzas Armadas se transformaron en un torbellino. Muchos de sus oficiales entendieron en el campo de batalla que el orden de los amigos y los enemigos era exactamente al revés de lo que nos habían mamado durante muchos años. La participación de Estados Unidos apoyando a sus externos socios ingleses, sumado a las dudas del generato argentino
sobre aceptar los ofrecimientos armamentísticos de los países del tercer mundo tuvo un carácter decisivo desde el punto de vista militar en la recuperación de las islas por parte de los ingleses. Como los versos de García Lorca, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. La derrota precipitó la caída del gobierno militar y desembocó en un llamado a elecciones. Y en esas elecciones es cuando entramos en 1983 en la democracia. Bienvenida a la democracia. Bienvenida porque, y acá voy a pegar al álgebra, a pesar de que estoy en una facultad donde no debe ser la materia preferida de muchos estudiantes. El álgebra nos enseña que hay cosas en las cuales hay una condición necesaria, pero que no es suficiente. Y yo la traslado a la democracia. La democracia es una condición necesaria para la expresión de los pueblos, pero no es suficiente. Sin libertad no hay pueblos libres, sin democracia no hay posibilidad de expresión de los pueblos libres. Pero sin la voluntad de ser libres no hay pueblos soberanos. Necesitamos ser soberanos en todas nuestras decisiones. Víctor lo definió muy bien, la soberanía cultural, que es una gran batalla que hay que dar fundamentalmente en casas universitarias, para los estudiantes, para los profesores universitarios. Tenemos que aprender a ser nosotros mismos, y esa batalla cultural tenemos que darla fundamentalmente en las universidades. La universidad es la caja de resonancia de la clase media argentina. Yo me pongo muy contento cuando entro y los carteles de las elecciones, de los opiniones, no me dejan caminar, porque eso es la expresión democrática, pero a su vez la expresión de la lucha ideológica, de la lucha política, que es lo que necesitamos discutir y hacer los argentinos. ¿Cómo explicar el tema de las Malvinas? Yo, que también soy escritor de ficción, había imaginado una pequeña ficción para esto. Imaginaba a un marciano o a un venusino, ¿no?, que desde Marte o de Venus supiera todo sobre la Argentina, leyera los diarios todos los días, escuchara la radio y la televisión. Bueno, ahí en una de esas no se enteraba de todo, de cómo eran las cosas, pero supiera mucho de la Argentina. Imaginaba esa situación a fines de marzo de 1982. Entonces el marciano sabía de la represión que habían hecho los militares contra nuestros estudiantes, nuestros obreros, sabía de la represión de la primera huelga general que encabezó Saúl Ubaldini, creo que era el 30 de marzo de 1982, sabía de la exploración económica, del drenaje financiero que había tenido la economía argentina. O sea, era un hombre informado, hasta que llegó el 2 de abril. Llegó la invasión de las Malvinas. Y este marciano se le dio vuelta la torta como si fuera un guante. Cambiaron absolutamente las cosas. El canciller Costa Méndez, un hombre formado en la oligarquía argentina, un hombre que vestía casimiles de británicos, que hablaba con un perfecto inglés de Oxford o de Cambridge, de pronto lo vimos con un léxico obviamente siempre favorable al mundo del imperio, lo vimos de pronto abrazados a un barbudo vestido con traje verde oliva, con traje militar, que se llamaba Fidel Castro, y ambos hablando y sonriendo de la cámara, hablando, digamos, profundamente del imperio, del imperialismo. Eso era la Argentina de aquellos días. Las Fuerzas Armadas, que los corrían de atrás en esa época, nos prestaban los palcos para hacer nuestro discurso sobre Malvinas. Recordamos el otro día con un compañero de Roca, con Alejandro Gorski, cuando armamos a mediados de abril con el palco que nos prestó el intendente de Roca, que era un militar, un coronel, no sé qué cargo tenía, con esos palcos que se usan para los 25 de mayo, para los desfiles. Ahí armamos una tribuna donde no había demasiada gente cerca, así estaban a los alrededores, porque era el primer acto político que se hacía, digamos, después de tanto tiempo, y lo hacían militantes de partidos de la izquierda nacional. Eso fue la Argentina en ese otoño del 82. Y si nuestro marciano, volvamos a él, hubiera sido a su vez un estudioso de Sigmund Freud, del psicoanálisis,
¿no? Hubiera huido espantado porque dice los argentinos se volvieron todos esquizofrénicos, cambiaron de personalidad de la noche a la mañana. En realidad no es que los argentinos nos volvimos esquizofrénicos. Los argentinos teníamos en algún lugar, cada uno de nosotros, de nuestra conciencia o inconsciencia, teníamos el tema de los ingleses. Por eso salimos a la calle a apoyar la gesta del 2 de abril. Y cada vez que Galtieri intentó en su famoso acto en Plaza de Mayo, en el balcón de la Rosada, el famoso balcón que utilizara el general Perón, quiso apropiarse políticamente de eso, fue silbado. Y cada vez que hablaba de la recuperación de las Malvinas era aplaudido. El marciano huyó para no volverse esquizofrénico porque no podía entender qué era lo que estaba pasando. Pero los argentinos en nuestro inconsciente histórico, en nuestro inconsciente, sabíamos qué es lo que estaba pasando. Estábamos luchando contra quienes nos habían expoliado durante casi 3 siglos. Quiero, para terminar, hablar un poco sobre el proceso de desmovilización. Inmediatamente que cayó Galtieri, que los ingleses retomaron puerto argentino, empezó un proceso que se llamó desmovilización de la Argentina, donde se pretendía volver al status quo que los ingleses habían utilizado contra nosotros durante tantos siglos. Querían volver al status quo de esta relación imperio-colonia. ¿Qué significó desmovilizar? Significó olvidar la gesta con su cuota nacional y popular para retomar, justamente como decía, esa relación de imperio-colonia. Desmovilizar significó confrontar hipócritamente la democracia inglesa contra la dictadura argentina. Acá quiero citar a León Trotsky, el creador del Ejército Rojo en la Revolución Rusa de 1917. Y Trotsky decía que ante una democracia colonizadora y una dictadura colonial, no había que dudar, había que estar con la dictadura colonial, porque el dictador finalmente, esto se lo podía echar, a lo que nunca se va a poder echar, graciosamente, es el colonizador, aunque se vista de demócrata. Para nosotros, el colonizador es un colonizador, no importa si es demócrata o es dictador. Y como bien lo comentaron los compañeros con el tema, y lo comentó Víctor, con el tema de Libia, de la Libia del Gaddafi o lo de Saddam Hussein, digamos, estas democracias que nos venden democracias todos los días, cuando están en juego sus intereses, por ejemplo, el petróleo, se convierte en los dictadores que son. Ustedes saben una frase que es clave en la democracia inglesa y que ha atravesado los siglos. La democracia y la diplomacia inglesa dice: Inglaterra no tiene amigos comunes, Inglaterra tiene intereses comunes. Y desmovilizar finalmente es instalar en el inconsciente colectivo la imposibilidad de defensa de los intereses nacionales. Nos quieren meter de que, como decía Víctor también, el mundo es el mundo, el norte es el norte y el sur es el sur. Los que estamos en el sur tenemos que jodernos por haber nacido acá. No tenemos posibilidad de ser o desarrollar nuestras democracias y nuestras industrias y nuestras sociedades como lo desarrollan en el norte. Gracias a Dios parece que la cosa está cambiando, lo cual a mí me da una gran ilusión. Quiero relatar, ya para ir terminando, una anécdota de la ingeniería para que ustedes vean lo que significa la necesidad de manejar nosotros mismos nuestro propio destino. Y voy a hablar de algo que seguramente ustedes han escuchado, que es el Chocón. El Chocón es una famosa represa que está, digamos, en Mis Pagos, sobre el río Limay, que se hizo en los años 70. Y lo hizo el régimen del general Onganía, se hizo contratando a una consultora que fue la que finalmente terminó el proyecto inicial era de una empresa del Estado que era Agua y Energía Eléctrica, el cual tuve el gusto, el honor
digamos, de pertenecer durante 18 años hasta que me dieron la patada histórica en la época de las privatizaciones. Esta consultora, contratada para llevar adelante el proyecto y la dirección de obra, o sea, estuvo trabajando hasta que terminó, es una de las más importantes consultoras del mundo de ingeniería. En un momento dado, ya había terminado la obra hacía muchos años, hacía 8 o 9 años, en un momento dado el Chocón empezó a perder agua, ¿no? Normalmente ese tipo de piezas pierden un poquitito de agua y es perfectamente controlable, pero empezó a perder en mayor cantidad y a su vez los análisis químicos de ese agua determinaban que habían sales que preocupaban a los ingenieros y a los geólogos que estaban controlando esa represa. Cuando fueron a los archivos a buscar todas las memorias técnicas que, digamos, que una represa, una obra tan importante como esta va juntando a lo largo de toda su construcción, se encontraron con los archivos vacíos. La consultora no había dejado un solo papelito, con lo cual nuestros ingenieros estaban desarmados como para saber qué hacer, porque no sabían cómo encarar el problema. Esto sucedió en marzo de 1982 y la consultora se llamaba Sir Alexander Woods. En 1995, un aventurero, tantos que vinieron a esta médica nuestra, llamado del Barco Centinela, escribió un largo poema a orillas que todavía no se llamaba así, a orillas del Río de la Plata, que lo llamó la Argentina. ¿Por qué la Argentina? Porque del Río de la Plata bajaban, digamos, desde Potosí, el oro y la plata. Y ustedes saben que en plata se dice argento, de ahí apareció el nombre de la Argentina, que poco a poco, con los tiempos, estamos hablando de, fíjese, 1600, poco a poco fue quedando como el nombre oficial de nuestro país. Hay países que sus nombres descienden de la mitología, descienden de batallas históricas, descienden de diferentes hechos. Hay países cuyo nombre desciende de la botánica, como es el caso de Brasil, el famoso. La Argentina debe su nombre y su origen a la poesía, a un poema. Así que he pensado, en honor al nombre de la Argentina y en honor a que me gusta la poesía, en terminar recitando los versos con que un gran poeta argentino expresó lo que Víctor llamaba el sentimiento Malvinas. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Se irán las 1000 banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras, clavada, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. De Gabriel Conte, director del diario MDZ Online, diario más leído de la provincia de Mendoza, que inicialmente estaba invitado a la actividad y no pudo asistir. Estimado Gastón, director de la revista Integración Nacional, agradezco mucho la invitación a participar de la jornada, de la que inicialmente confirmé mi participación, pero se complicó debido a un compromiso profesional fuera del país. Les deseo éxito en el encuentro y quedo a disposición para otra oportunidad. Gabriel Conte. En particular, saludo a ustedes muy atentamente. Hago propicia la ocasión para saludar a usted con mi consideración más distinguida, doctor Guillermo Carmona, diputado nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En honor a la brevedad, vamos a leer sencillamente la primera parte de la declaración para expresar su contenido.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Jordan del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Compañeras y compañeros, vamos a dar paso al último orador, panelista, compañero Gastón Navarro, docente y director de la revista Integración Nacional. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Es un enorme placer poder compartir con todos ustedes esta jornada y compartir con dos compañeros que tienen una larga tradición en la militancia de la defensa de la soberanía de lo nuestro. Es para mí gratificante. También es más gratificante, le da un plus, poder hacerlo en la universidad pública, en la Universidad Nacional. La discusión de Malvinas hoy en día, si nosotros observamos tanto la universidad pública como la universidad privada, que las dos podemos ver que tienen una población similar en sus distintos claustros, en ninguna, o en muy salvo algunas excepciones perdidas por ahí, se está planteando el tema de Malvinas. Esto es vital para nosotros, para la Argentina y para la universidad, poder discutir este asunto. La universidad es la que nos tiene que orientar a nosotros de las herramientas necesarias para poder expresarnos y para poder comprender y entender lo que nos pasa a nosotros y lo que pasa al resto de los latinoamericanos. Estas herramientas, que son la comprensión y el entendimiento,